de carga. Para empezar, ubique la codificación para los cables de masa del circuito de carga. Estos son el negro y el negro amarillo. La fuente de corriente alterna se genera cuando el motor está encendido y el volante, por medio de su campo magnético fijo, induce corriente eléctrica en la bobina de salida doble del sistema de carga. El voltaje entra en el regulador rectificador, el cual cumple dos funciones. La primera es regular el voltaje a valores no superiores de 15 voltios. La segunda convierte la corriente de alterna a corriente directa para el abastecimiento de la batería. Por el cable blanco-negro sale el voltaje regulado y rectificado, que alimentará además de la batería los diferentes circuitos de corriente directa. Diagnóstico del sistema de carga. Para realizar las pruebas es indispensable que la batería se encuentre en buen estado, que su voltaje mínimo en vacío sea de 12.5 voltios. Para verificar el óptimo funcionamiento del sistema de carga, debe encender la motocicleta. El voltaje de este sistema debe estar entre 13 voltios de corriente directa a 1400 revoluciones por minuto y 14.5 voltios de corriente directa a 5000 revoluciones por minuto. Continúe con la inspección de la resistencia de la bobina de carga. Para realizar este diagnóstico, el multímetro debe estar en la escala de resistencia y en el rango de 200 ohmios. Ubíquese en el conector de regulador rectificador y verifique la resistencia de la bobina de carga entre los dos cables azul-blanco. La resistencia debe encontrarse entre 0.9 y 1.1 ohmios. Para la inspección del voltaje que genera la bobina de salida doble del sistema de carga, el multímetro debe estar en la escala de 200 voltios de corriente alterna. Ubique las puntas del multímetro en las puntas del cable azul-blanco para hacer la medida. Cuando el motor se encuentra en el mínimo de sus revoluciones, alrededor de 1400 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar entre 30 más o menos 2 voltios de corriente alterna. Cuando el motor se encuentra en alrededor de 4000 revoluciones por minuto, el voltaje debe estar entre 90 más o menos 5 voltios de corriente alterna.